Entonces vamos a comenzar con el último tema del día de hoy, de este diplomado de cuidado del paciente pediátrico en cuidados críticos. Y el tema que nos compete es el manejo de la lesión renal aguda y crónica. Entonces, como objetivo, pretendemos en esta última conferencia definir los términos lesión renal aguda, enfermedad renal aguda, así como enfermedad renal crónica agudizada. Vamos a abordar aspectos epidemiológicos, clínicos y fisiopatológicos del daño renal agudo. Y finalmente vamos a establecer pautas de tratamiento de la lesión renal aguda en el paciente pediátrico críticamente enfermo. Entonces, la lesión renal aguda. Bueno, se viene hablando de lo que actualmente es lesión renal aguda desde el año 1900, cuando se decía o se le conocía como fracaso renal agudo, pero solamente era la necrosis tubular aguda. Antes de la necrosis tubular aguda, pues no se reconocía. Ya en el año 1998, o sea, casi 100 años después, se establecen más de 30 definiciones de fracaso renal agudo, y es que cada país y cada organización y cada quien que interpretaba la enfermedad renal aguda, pues le establecía un concepto. Y es por eso que en el año 2001 se reúne el grupo de la ACI, la Acute Dialysis Quality Initiative, para crear el primer sistema estandarizado internacional de clasificación, que es el sistema RIFLE por su acrónimo, sus siglas en inglés. La R de riesgo, risk, la I de injury, que significa daño, injuria, la F de failure, la L de lost o pérdida y la N de end stage of renal disease, o sea, el estado final de la enfermedad renal. Entonces, en 2007 se reúne otro grupo de científicos, de nefrólogos e internistas, y crean los criterios de la AKIN, que lo que hacen es modificar los criterios de la RIFLE y solamente se quedan con las tres primeras letras, con la R, I y la F, coincidiendo con la AKIN 1, AKIN 2 y AKIN 3. Pero se quedan por subdiagnosticar algunos pacientes. Y es por eso que finalmente en 2012 se crea el grupo de la CADIGO, que es la Kidney Disease Improved Global Outcome, que son las guías estándares que establecen las pautas y los algoritmos de tratamiento internacionales para todo lo que tenga que ver con la nefrología. Dígase las guías de la enfermedad renal crónica, la nefritis lúpica, la nefrología pediátrica y todo lo que tenga que ver con nefrología. Esta guía lo que hizo fue unir lo bueno de los criterios de la AKI con lo bueno de los criterios de la AKI y establece la clasificación CADIGO en tres estadios: CADIGO 1, 2 y 3. Y, el- además de esto, la nefrología no se quedó ahí, sino que en la actualidad tenemos biomarcadores de lesión renal estructural que se están estudiando y que han dado muy buenos resultados. Tenemos el índice de angina renal, que vamos a ver lo que es, la lesión renal aguda subclínica o el estrés renal agudo, para hacer referencia a todos estos procesos que ocurren antes de que siquiera se modifique el volumen urinario o la creatinina o el aclaramiento de creatinina en los pacientes. Entonces, bien, ¿qué cosa es la lesión? No es más que un síndrome heterogéneo, o sea, un conjunto de síntomas y signos caracterizados por un descenso rápido, brusco, potencialmente reversible de la tasa de filtración glomerular, que se define en horas o días y da lugar a retención de productos nitrogenados derivados del catabolismo proteico, o sea, de la urea y la creatinina, y de la hemostasa, que en dependencia de la causa será reversible o no. Y fíjense lo que digo.
que en dependencia de la causa será reversible o no. Porque no siempre la lesión renal aguda es reversible. Muchas veces comienza siendo una lesión renal aguda, pero se perpetúa en el tiempo, pasan más de 3 meses y se convierte en una enfermedad renal crónica. Entonces, esta lesión renal aguda, una de las maneras que tenemos para clasificarla y para establecer su tratamiento es dividiéndola en eh, si el paciente puede orinar o si el paciente no orina. Entonces, va a ser oligúrica cuando el paciente orina menos de 1 mililitro por kilo por hora, según el ritmo diurético. RD significa ritmo diurético y el ritmo diurético es algo que le quiero enseñar a calcular a todos los presentes y es algo que ya pueden hacer cuando se vayan a su práctica clínica porque es algo muy fácil y es algo que nos ayuda muchísimo para saber si el paciente pues está teniendo un daño renal agudo. Y no es más que dividir la cantidad de orines del paciente entre el peso, entre las horas en las cuales quiero conocer el ritmo diurético. Por ejemplo, para que se entienda bien, un paciente de 100 kilos, un paciente grande y gordo, eh, pesa 100 kilos y este paciente orinó 500 mililitros y quiero saber en 24 horas cómo está. Entonces, agarro la calculadora y digo 500 mililitros de orina entre 100 kilogramos de peso me da 5. Y cuando divido 5 entre 24, eso me da 0,2. Lo que quiere decir que el paciente está orinando menos de 1 mililitro por kilo por hora. Por lo tanto, este paciente está en oliguria, que no es más que la disminución del ritmo diurético, por debajo de 1 mililitro por kilo por hora. Ya si el paciente orina más de 4 mililitros por kilo por hora, pues entonces estaríamos hablando de una lesión renal aguda poliúrica. Poliúrica es cuando orina más de 4 mililitros por kilo por hora. El ritmo diurético lo puedo hallar en cualquier hora. Lo puedo hallar en 2 horas, lo puedo hallar en 6 horas, en 12 horas, en 24 horas. Pero lo ideal es hacerlo en 24 horas, o sea, cuando pasa de un día a otro, para ver cuánto está orinando, o al menos en 6 horas. Entonces, vuelvo y repito, para que se les quede grabado, sencillo. Divido el total de orina del paciente, incluso ustedes mismos, si quieren ver cuánto están orinando, cuánto de ritmo diurético, pues orinan en un frasco y eh, todo lo que orinen en 24 horas lo van a dividir entre el peso del paciente o entre el peso suyo y entre 24 que va a ser las horas. Si me da o si les da menos de 1, pues es oliguria. Si le da más de 4, pues es poliuria. Entonces hay otro concepto que se llama enfermedad renal aguda y este concepto lo estableció la CADIGO en el año 2012 y muchas veces tiende a confundir. Y la enfermedad renal aguda no es más que el conjunto de alteraciones clínicas, humorales, fisiopatológicas que afectan al organismo de manera sistémica y que se suceden, fíjense, transcurre desde el séptimo día de iniciada la lesión renal hasta los 90 días posteriores al insulto renal. O sea que lesión renal aguda son los 7 primeros días. A partir del 8 día, del día 8 y hasta el día 89, hablamos de enfermedad renal aguda. Y a partir del día 90 del daño renal, pues hablamos entonces de enfermedad renal crónica. Y es importante que esto en unidad de cuidados intensivos y ese paciente, digamos que lleva con daño renal 2 semanas, pues ya ese paciente no tiene una lesión renal aguda, y ni tampoco una insuficiencia renal aguda, tiene una enfermedad renal aguda. El término insuficiencia es un término que se empleaba anteriormente y es un término que está incorrecto. El término insuficiencia se deja para cuando los riñones requieren un método sustitutivo de la función renal. O sea, si hablamos de insuficiencia renal crónica, sería el estadio 5 de la enfermedad renal crónica, o sea, cuando el paciente está en hemodiálisis, en diálisis peritoneal. Y si hablamos de insuficiencia renal aguda, es cuando el paciente requiere hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y el otro término que tiende a confundir es la enfermedad renal crónica agudizada. Y eso no es más que en pacientes que ya tienen un diagnóstico de enfermedad renal crónica,
pero en estadios del 1 al 4, o sea, cuando el filtrado está por debajo de 16, la lesión renal aguda se va a definir como un incremento del 100% de las cifras basales de creatinina. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un paciente que ya se diagnosticó en consulta como enfermo renal crónico. Recuerden que la enfermedad renal crónica tiene 5 estadios en dependencia del porcentaje de funcionamiento de los riñones, por así decirlo. Cuando los riñones funcionan más de un 90%, pero ya hay alteraciones estructurales y funcionales, pues decimos entonces que el paciente tiene un estadio 1. Y cuando el paciente tiene menos de 15% de filtrado glomerular, ya decimos que el paciente está en un estadio 5 de la enfermedad renal crónica o en insuficiencia renal crónica. Y es cuando ya ese paciente necesita hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. Entonces, en este paciente que ya yo lo tengo, digamos, con 30 de filtrado glomerular, le aumentó la creatinina, digamos que él manejaba 1,3 de creatinina, que está elevada, y ahora viene con 2,6. Cuando se duplica el 100% de la creatinina, pues entonces se llama enfermedad renal crónica agudizada o lesión renal aguda sobre enfermedad renal crónica. Pero el término más correcto es enfermedad renal crónica agudizada, que se puede agudizar por una infección, por una cetoacidosis diabética, por eh, un trastorno, digamos, de tipo hipovolemia, tipo deshidratación, tipo uso de contrastes yodados o algo así. Entonces, todo lo que les he dicho hasta el momento, vamos a resumirlo en esta diapositiva. Lo primero que ocurre es la lesión renal aguda. Y para que ocurra esa lesión renal aguda, tiene que ocurrir algún daño, alguna injuria, alguna lesión, que es a lo que llamamos estrés renal agudo, lesión renal aguda subclínica o angina renal. Ya esa es el desencadenante, la causa principal. Entonces, desde el día 0 hasta el día 7 estaríamos hablando de lesión renal aguda. Y esta lesión renal aguda, si dura menos de 48 horas, sobre todo en los niños que se deshidratan o que tienen vómitos y diarrea, eh, por lo general se le aporta líquido y dura menos de 48 horas. Y esa es una lesión renal aguda precoz. Y tardía cuando dura más de 48 horas, pero hasta el día 7. A partir del día 7 y hasta el día 89, estaríamos hablando entonces de enfermedad renal aguda, que es el concepto que les explicaba, y más de 90 días, pues entonces sería enfermedad renal crónica. Y si esa enfermedad renal crónica duplica su cifra de creatinina, pues entonces sería enfermedad renal crónica agudizada. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la epidemiología de esta enfermedad. Bueno, al menos uno de cada 4 niños que ingresan en un hospital desarrollan daño renal agudo. Fíjense, uno de cada 4, que es alta la prevalencia. Varía con la edad y con la zona geográfica, siendo los lactantes los más afectados, por supuesto, los niños en el primer año de vida, y los niños descendientes de afroamericanos y asiáticos, pues tienen una predisposición mayor. Por supuesto que hay una mayor frecuencia en las unidades de cuidados intensivos. Se dice que incluso hasta un 50% de los niños que ingresan a una unidad de cuidados intensivos va a desarrollar una lesión renal aguda. Va a afectar del 8 al 30% de los niños en terapias polivalentes y hasta el 50% de los niños con shock séptico. O sea que uno de cada 2 niños, o 5 de cada 10, o 2 de cada 4 van a presentar una lesión renal aguda si tienen un shock séptico o están ingresados en terapia intensiva. Y la mortalidad hospitalaria asciende hasta un 11%, y esto en hospitales de la Unión Europea, porque específicamente hacia América Latina, pues la mortalidad asciende hasta un 15%. Entonces, vamos a clasificar la lesión renal aguda. Ahora sí, ¿cómo sabemos que un paciente está en lesión renal aguda? Y estas son las guías CADIGO, las de 2012, pero modificadas por la European Renal Best Practice, que es la Sociedad Europea
de buenas prácticas renales, pero para pediatría. Entonces decimos que un aumento de la creatinina sérica desde 1.9 hasta 1. Desde 1.5 hasta 1.9 se crea que haya ocurrido en los 7 días previos al, a la determinación de la creatinina. Si no tenemos una creatinina sérica, porque a veces que es un paciente de primera vez, pues ya con un aumento de la creatinina mayor de 0.3 miligramos por decilitro, ahí estaríamos hablando de 26.5 micromoles por litro, en 48 horas ya es suficiente para decir que el paciente tiene una lesión renal aguda en estadio 1. Ya para el estadio 2 o el estadio 2 sería cuando, perdón, ahí en el estadio 1 también hablamos de creatinina, pero también la diuresis, pues son dos criterios para definir lesión renal aguda, o la creatinina o la diuresis, el ritmo diurético. Cuando el ritmo diurético cae por debajo de 0.5 mililitros por kilo por hora en 6 horas, y específicamente en neonatos de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora en 6 horas, pues entonces decimos que hay una lesión renal aguda en estadio 1. Para el estadio 2 ya la creatina sérica debe aumentar desde 2 hasta 2.9 veces en la basal, y en caso del ritmo diurético debe caer por debajo de 0.5 mililitros por kilo por hora en dos bloques de 6 horas, o sea, en 12 horas. Y en los neonatos, ya con 0.3 a 0.5 mililitros por kilo por hora, ya para 12 horas o para dos bloques de 6 horas, ya también es suficiente para el estadio 2. Y en el estadio 3, un aumento de la creatinina sérica más de 3 veces la basal, digamos un paciente que manejaba 1 y ahora maneja 3, o un aumento de la creatinina mayor de 4 miligramos por decilitro, o sea, 353 micromoles por litro, ya es suficiente para decir que el paciente está en lesión renal aguda en estadio 3. Específicamente en los neonatos, ya cuando es mayor de 2.5 miligramos por decilitro, ya también no hay ni siquiera que llegar al 4. En el caso de la diuresis, aquí en lugar de ser 0.5 es 0.3 mililitros por kilo por hora, pero necesita 24 horas. Como el paciente que veíamos al inicio, el paciente de 100 kilos que tenía 500 mililitros en 24 horas, que su ritmo diurético daba 0.2 mililitros por kilo por hora, ese paciente tiene una lesión renal aguda en estadio 3. La anuria de más de 12 horas, o sea, la anuria es la ausencia de la expulsión de orina en 12 horas, o el inicio de alguna terapia de sustitución renal, o sea, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Ahora, ¿qué cosa es el índice de angina renal? Bueno, el índice de angina renal es un método novedoso para determinar incluso cuando el paciente va a presentar una lesión renal aguda. Y bueno, el índice de angina renal es una multiplicación de dos situaciones. El riesgo de daño renal agudo multiplicado por la evidencia de daño renal agudo. Cuando yo multiplico el riesgo por la evidencia y eso me da menos de 8 puntos, pues el paciente va a tener un buen pronóstico o el daño renal que está teniendo debe ser irreversible. Pero cuando esa multiplicación me da más de 8 puntos, pues el fallo renal es inminente al tercer día. Y este índice tiene un valor predictivo incluso mayor que la clasificación de la CADIO en todos sus estadios, pero sobre todo en el estadio 1. ¿Y cómo se realiza? Por ejemplo, el riesgo de daño renal agudo tiene 3 parámetros y cada parámetro tiene puntuación. Por ejemplo, si el paciente ingresa en una unidad de cuidados intensivos, son un punto. Si el paciente presenta trasplante renal o de médula ósea, son 3 puntos. Y si el paciente está intubado o necesita ionotrópicos o vasopresores para que el corazón lata adecuadamente y se mantenga la tensión arterial, pues son 5 puntos. Entonces, en la evidencia de daño renal, pues tenemos la disminución del aclaramiento de creatinina desde un 25% serían 2 puntos, de un 25% a un 50% serían 4 puntos, y mayor de un 50% serían 8 puntos. De igual manera, si no tenemos el aclaramiento de creatinina, pero tenemos la sobrecarga de volumen, que sí es algo que podemos hacer solamente con pesar al paciente, pues cuando el paciente eh, ha aumentado su volumen corporal desde un 5% hasta un 9%, son 2 puntos.
más de un 10% y hasta un 14% de volumen, pues estaríamos hablando de 8 puntos. Y vamos a poner un ejemplo práctico para que se entienda. Tenemos un paciente que ingresa en cuidados intensivos, eh, su creatinina, su aclaramiento de creatinina no se modifica y su porciento de sobrecarga de volumen es menos de un 5%. O sea que sí tiene edema, o sea, sí dejó de orinar, pero todavía tiene, digamos que el primer día tiene menos de un 5%. Ese paciente, cuando multiplicas eh, el ingreso de la unidad de cuidados intensivos por cambio, uno por uno, eso no me da nada. O sea, ahí no hay problema. Pero si ese mismo paciente ya hacia el día, digamos, 5 desarrolla un shock séptico por una neumonía y hay que ponerle drogas vasoactivas para que se mantenga la tensión arterial, y ahí son 5 puntos. Y ese paciente deja de orinar y solamente le aumenta el peso, la sobrecarga de volumen se llena de edema hasta un 5% de su peso corporal, ya son 2 puntos. Y cuando multiplico 5 por 2, ya son 10 puntos. Y 10, si se fijan aquí, es mayor que 8. Por lo tanto, ese paciente es muy probable que al tercer día me vaya a desarrollar un daño renal agudo. Fíjense la importancia de eh, el índice de angina renal. Nos da valor pronóstico y valor diagnóstico de la lesión renal aguda mucho antes de que se aumente la creatinina o de que hayan problemas de creatinina o de diuresis en el paciente. Pero existe otra cosa más novedosa aún que la angina renal, que son los biomarcadores de lesión estructural, que lo veíamos al principio en las cosas más actuales. Eso es lo más actual que hay con respecto a la lesión renal aguda, con respecto al diagnóstico de la lesión renal aguda. Y los biomarcadores no son más que una sustancia química, unos biomarcadores, unos mediadores químicos que se modifican cuando el riñón está sufriendo. Digamos que el paciente está orinando, que el paciente su creatinina está normal, que el paciente está en una sala de nefrología porque tiene una infección urinaria, pero está jugando, está saltando, está todo bien. Pero le hago estos biomarcadores que tengo aquí, que dicho sea de paso, esta es la nefrona y hay biomarcadores tanto en el túbulo proximal como en el glomérulo, como en el asa de Henle, como en el túbulo colector, como en el túbulo contorneado distal, pero los más usados son y los más estudiados y los que más nos están ayudando son los del túbulo proximal. Entonces le hago esos biomarcadores y vemos que están alterados, pues entonces decimos, ese niño, ese riñón de ese niño está sufriendo y es muy probable que ese niño desarrolle una lesión renal aguda. Por lo tanto, vamos a reajustarle el tratamiento, vamos a ponerle una hidratación adecuada, vamos a quitarle todos los medicamentos nefrotóxicos y vamos a tener mucho ojo con este paciente porque es probable que me haga un daño renal. Entonces, vamos a ver algunos de estos biomarcadores, los mejores, los que mejor se han estudiado y los que más eh, valor nos están ofreciendo, los que más resultados nos están ofreciendo. En primer lugar, tenemos el Enegal, la lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilo, la van a escuchar como Enegal. El Enegal es el biomarcador urinario más utilizado en pediatría y tiene una alta sensibilidad y especificidad. Es mejor marcador que la creatinina cuando hay cardiopatías intervenidas, nefropatías por contraste, cuando hay trasplante de órganos sólidos, y este biomarcador detecta episodios subclínicos de lesión renal aguda y ofrece información pronóstica. Fíjense la importancia del Enegal. También tenemos la interleucina 18, que muchos la han escuchado, porque es un biomarcador inflamatorio, o sea, es uno de los marcadores inflamatorios, como la interleucina 1, como la interleucina 6. Entonces, la interleucina 18 se eleva de 2 a 3 días antes que la creatinina. Fíjense qué buena es para diagnosticar. Y ofrece información pronóstica y predice el evento conjunto de muerte o necesidad de diálisis en el paciente con daño renal. Y es el principal marcador para establecer el diagnóstico diferencial entre la causa de la lesión renal aguda. Muy buena la interleucina 18.
También tenemos la glicoproteína de membrana tipo 1, o como se le conoce abreviadamente, la KIN1, que es muy buena para diferenciar entre lesión renal aguda prerrenal e intrínseca y tiene menor rendimiento para predecir la lesión renal como tal. Pero es un marcador pronóstico de la evolución, perdón, del fallo renal. Entonces, tenemos también como último exponente la proteína fijadora de ácidos grasos tipo hepática, la LFADP, que es el biomarcador precoz que detecta formas subclínicas de lesión renal aguda, mucho más eficaz que el N-gal en la sepsis y predice mayor estancia en la unidad de cuidados intensivos y necesidad de ventilación mecánica, pero tiene una baja especificidad. Por lo tanto, no se mueve también cuando hay hepatopatía. Y es por eso que, a pesar de que es mucho más eficaz que el Enegal, pues es menos específico. ¿Qué sucede con los biomarcadores? Que no están disponibles en todos los lugares. De hecho, solamente están disponibles en los eh, hospitales de primer nivel, o sea, de tercer nivel, perdón, en los institutos de nefrología o en los hospitales muy especializados, porque son mediadores muy caros y por lo tanto no se utilizan. Pero pues sí es como el futuro con respecto al diagnóstico de la lesión renal aguda. Pero mientras tanto nosotros seguimos con la determinación de la creatinina y pues también con la determinación de la angina renal, que también nos puede ayudar. Pero que sepan y que conozcan que cuando les hagan una pregunta sobre lesión renal aguda, les digan que lo más actual para el diagnóstico es los biomarcadores o son los biomarcadores de lesión estructural, tanto el N-gal como la interleucina 18, como la KIN1, como la LFADP. Entonces, vamos a la etiología de la lesión renal aguda en pediatría. Bueno, por fortuna, el 70% de las causas de lesión renal aguda en los niños son prerrenales. Ya cuando estas prerrenales no se atienden a tiempo o evolucionan, pasan a intrínsecas o parenquimatosa y finalmente solo el 5% son obstructivas o postrenales. Ahora, ¿qué cosa es prerrenal? ¿Qué cosa es intrínseca y qué cosa es obstructiva? Bueno, prerrenal son todas las causas que me disminuyan la cantidad o el aporte sanguíneo a los riñones. Todo lo que me disminuya o lo que me provoque isquemia en los riñones, disminución de sangre, pérdida del aporte sanguíneo a los riñones y me haga daño, pues va a ser un daño prerrenal. Ya cuando el daño es dentro de las estructuras de los riñones, pues es intrínseco o parenquimatoso, también se le conoce, o renal. Y ya cuando el daño es debido a la obstrucción de las vías urinarias, o sea, cuando no se puede expulsar el orina, pues entonces se dice daño renal obstructivo o postrenal. Entonces, el daño prerrenal lo podemos dividir en depresión de volumen intravascular. ¿Qué cosas de depresión de volumen intravascular? Bueno, las hemorragias, los traumas, las cirugías, el posparto que pierde sangre, las pérdidas gastrointestinales como diarrea, vómitos, aspiraciones de la sonda nasogástrica, las pérdidas renales como los diuréticos, sobre todo de los diuréticos de asa, furosemida, tograsemida, la diuresis osmótica, el del diabético, la diabetes insípida, las pérdidas cutáneas a través de las membranas mucosas, por ejemplo, las grandes quemaduras, más del 50% de superficie corporal quemada, la hipertermia, o sea, las fiebres mantenidas, el síndrome nefrótico, la cirrosis hepática, la filtración capilar, con el síndrome de fuga capilar sistémica. Dentro de las causas prerrenales también tenemos lo que me disminuye el gasto cardíaco, o sea que el corazón no está funcionando adecuadamente y por tanto no me está llegando la suficiente cantidad de sangre a los riñones. Específicamente el principal es el shock cardiogénico, o sea, cuando el corazón no está latiendo bien. Las enfermedades del pericardio también, la pericarditis constrictiva y la pericarditis restrictiva, hacen que el corazón no lata bien y no cumpla su función de bomba y no aporte la sangre suficiente para los tejidos. El taponamiento cardíaco, que es cuando
el pericardio, que es una capa que engloba el corazón, se llena de líquido y no deja que el corazón lata. Y eso también, pues, me conduce a la disminución del aporte sanguíneo. Las enfermedades valvulares, por ejemplo, la insuficiencia aórtica, la estenosis aórtica, la insuficiencia pulmonar, la insuficiencia tricuspidia, la hipertensión pulmonar, que es cuando eh, el diámetro de la arteria pulmonar aumenta por encima de 25 milímetros de mercurio y esto provoca que exista un remanso de sangre hacia la aurícula derecha, provocando insuficiencia tricuspidia. La embolia pulmonar, o sea, el émbolo pulmonar o el tromboembolismo pulmonar también, y la sepsis, por supuesto, que me produce disminución del gasto cardíaco. Entonces, hay situaciones que me producen vasoconstricción a nivel renal, o sea que la arteria aferente por donde llega toda la sangre del riñón se pone más pequeña y por lo tanto llega menos cantidad de sangre. Ahí estamos hablando de la sepsis, pero en estadios tempranos. El síndrome hepatorrenal, principalmente el síndrome hepatorrenal tipo 1, porque son dos, el tipo 1 que es más grave. La hipercalcemia aguda conduce a una vasoconstricción sistémica. Los fármacos como la norepinefrina, que lo que hacen es disminuir la vasculatura sistémica, o sea, una vasoconstricción sistémica que me ayuda para aumentar la resistencia vascular periférica y que me aumente la presión arterial, pero me disminuye el aporte sanguíneo a los riñones y por lo tanto me puede provocar lesión renal aguda. Los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, enalapril, captopril, lisinopril, ramipril, y los inhibidores de la calcineurina, también los anticalcineurínicos que se usan en el trasplante renal. Ahí tenemos el Neoral, el Tacrolimus, el Everolimus, y bueno, por supuesto, los medios de contraste que son súper tóxicos, sobre todo los medios de contraste hiperosmolares. Y en caso de la vasodilatación sistémica, pues que me conduce a hipotensión, ahí tenemos la sepsis, la cirrosis hepática, la anafilaxia y algunos fármacos. Entonces, eh, esas fueron las causas prerrenales de la lesión renal aguda. En el caso de las causas intrínsecas o parenquimatosas, tenemos que dividirlas en cuatro. El daño tubular, o sea, en el riñón existen túbulos, existe intersticio, existen glomérulos y existen vasos sanguíneos. En caso del daño tubular, pues es lo que se conoce como necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda puede ser isquémica o tóxica. Ocurre una lesión renal aguda prerrenal que se mantiene en el tiempo o que no se trata adecuadamente y progresa a daño renal ya establecido. Ya aquí el daño sí es en el riñón, es dentro del parénquima del riñón. Y tóxica es cuando existen medicamentos o toxinas que dañan el riñón. Como por ejemplo, ahí tenemos toxinas tanto endógenas como exógenas. Tenemos dentro de las exógenas los antibióticos, los glucopéptidos como la vancomicina, los aminoglucósidos, como la gentamicina, la mitacina, la canamicina, también en las penicilinas y demás. Y las toxinas endógenas, pues tenemos la mioglobina como principal exponente y la crioglobulina o los anticuerpos. En el caso del daño intersticial, o sea, el intersticio, que es como la pared, como la parte que sostiene la célula, ahí tenemos la nefritis intersticial aguda, que puede ser eh, por infecciones, por infiltraciones o por rechazo del trasplante. La nefritis intersticial tiene una tríada y esta tríada es fiebre, rash y eosinofilia. Un paciente con daño renal que presente fiebre, rash en el cuerpo y los eosinófilos aumentados, pues tenemos que pensar en una nefritis intersticial o nefritis túbulo intersticial, como también se le conoce. Aquí los principales eh, agravantes o desencadenantes de la nefritis túbulo intersticial son los antiinflamatorios no esteroideos. Sí, los antiinflamatorios no esteroideos, los que nos gusta tanto consumir,
como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, el ketorolaco, el celecoxib, el heterocoxib, la, eh, estos, sobre todo estos, son los que más lo provocan. Eh, en el caso del daño glomerular, tenemos las glomerulonefritis, tanto primarias como secundarias. Las glomerulonefritis primarias son aquellas enfermedades propiamente del riñón. No es nadie que vino a afectar el riñón, no se afectó el riñón por depresión de volumen, ni porque el corazón está fallando, ni porque el paciente tuvo una hemorragia o tuvo un vómito, una diarrea o tuvo una gran quemadura. No, aquí es que el paciente estaba bien, normal, pero el sistema inmune atacó los riñones, que son las glomerulonefritis primarias, y pues se dañó el glomérulo. Las glomerulonefritis primarias que más daño renal provocan son la glomerulonefritis por IgA, o también conocida como enfermedad de Berger, la glomerulonefritis segmentaria y focal, la glomerulonefritis membranosa y la glomerulonefritis membranoproliferativa. Eso dentro de las primarias. Pero también existen las glomerulonefritis secundarias, como la nefropatía lúpica o la nefropatía diabética, que son las enfermedades secundarias que más producen un daño glomerular. Y en el caso de la afectación vascular del riñón, pues se pueden afectar tanto los microvasos como los grandes vasos. Los microvasos se afectan con enfermedades raras, por ejemplo, púrpura anafilatoide de Chollein-Genoch, granulomatosis de Wegener, poliarteritis nudosa. Son enfermedades raras que afectan la vasculatura, la microvasculatura de los riñones. Y los grandes vasos, pues, se pueden ver afectados por trombos, por coágulos, por émbolos, por heridas, por traumas, por compresiones, y ahí estaríamos hablando de cualquier afectación de la arteria renal o de la vena renal. En el caso de las causas obstructivas, pues eh, recuerden que les dije que las causas obstructivas son aquellas que lo que me producen no es más que disminución o impedimento de la salida de orines por los riñones. Y aquí tenemos las causas intrínsecas del tracto urinario superior, las intrínsecas del tracto urinario superior y las del tracto urinario inferior. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los ganglios linfáticos, los tumores, la fibrosis por radiación en los pacientes que tienen cáncer, la ligadura traumática del uréter, o sea, por iatrogenia, los hematomas que me comprimen los uréteres, las enfermedades granulomatosas. Tenemos también las valvas de uretra posterior en los niños, que son de las causas más frecuentes, la nefropatía por reflujo vesicoureteral, las piedras en los riñones. Pero fíjense que las piedras en los riñones o litiasis o urolitiasis o litos, como también se le conoce, para que me desencadenen una lesión renal aguda tiene que ser bilateral, o sea que tiene que ser en los dos uréteres, o en un paciente que sea monorreno, que tenga un solo riñón y tenga una piedra en el uréter que le impida orinar, o que la litiasis se encuentre en la uretra, o sea, por donde se excreta el orine, tanto en el hombre como en la mujer. Si es así, pues sí se produce lesión renal. También la bola fúngica, el edema, la estenosis, la tuberculosis renal, la diabetes insípida, la esclerosis múltiple, la papilitis necrotizante, que es una complicación cuando se desprenden las papilas del riñón, específicamente en los diabéticos, y obstruyen los riñones. Entonces, hablemos a grandes rasgos de la fisiopatología. La fisiopatología es cómo ocurre el daño en los riñones. Y bueno, esto es también meramente fisiológico y es un poco difícil de entender. Una de las cosas más difíciles de la lesión renal aguda, pues es un conjunto de alteraciones que está ocurriendo al unísono en sus mecanismos moleculares y fisiopatológicos que me están provocando daño renal. Entonces, para que más o menos ustedes lo entiendan, yo se los voy a explicar a grosso modo. Después les va a quedar la conferencia y ya pueden profundizar en los documentos de estudio. Primero, lo primero que tiene que haber es una disminución del aporte sanguíneo
a los riñones, lo que hablábamos de las causas transrenales. O sea, un paciente que se deshidrató, un paciente que tuvo grandes vómitos de diarrea, que perdió mucha sangre, un paciente que está en shock cardiogénico, un paciente que está en disfunción múltiple de órganos, que no tiene, que está en shock séptico, que está en coma, acoplado a ventilación mecánica con drogas vasoactivas porque el corazón no quiere latir. Todo esto me va a provocar que la cantidad de sangre que llega al riñón sea insuficiente. Por lo tanto, eso me va a captar por la mácula densa que el riñón no está teniendo toda la sangre que él debería. Por lo tanto, disminuye el aporte sanguíneo, el aporte de ATP. Véanlo aquí. Cuando ese aporte de ATP disminuye de un 10 a un 15%, se activan mecanismos que comienzan a provocar daño en los riñones. Lo primero es una respuesta hemodinámica. O sea, ocurre una lesión en la célula endotelial. El endotelio es la célula que va dentro del vaso sanguíneo. Comienzan a aumentar los mediadores inflamatorios. ¿Cuáles? Los mediadores inflamatorios vasoconstrictores, el tromboxano A2, la endotelina, los leucotrienos. Aumenta la actividad de la fosfolipasa, los eicosanoides y comienza la quimiotaxis de neutrófilos. ¿Qué es la quimiotaxis de neutrófilos? Es que un neutrófilo agarra un altavoz y dice, neutrófilos, vengan a mí. Y todas las células, todos los neutrófilos vienen y se forma un conglomerado de neutrófilos. Y esto obstruye los riñones, me produce vasoconstricción, me disminuye aún más el aporte sanguíneo a los riñones y me disminuye con esto la tasa de filtración glomerular. Por otra parte, ya cuando el es dentro del vaso sanguíneo, sino que el daño se produce dentro del túbulo de la nefrona. Recuerden que veíamos anteriormente la nefrona, que es la unidad estructural y funcional de los riñones, que está compuesto por túbulos. El túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que es otro túbulo, con sus ramas descendentes finas y ascendentes gruesas, y el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Todos esos túbulos que me afectan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Las células de ese tubo, las he querido representar aquí en esta imagen acá, deberían ser así, deberían estar juntas, pero comienzan a ampollarse, comienzan a inflamarse por la cantidad de mediadores químicos y se rompen. Y entonces se empieza a llenar, digamos que el interior del vaso, del túbulo, comienza a llenarse de restos celulares, de una proteína que se llama proteína de Tanhorfal. Se pierde el borde o ribete en cepillo, que es el ribete que hace que el sodio y el potasio se intercambien, se absorban eh, por los túbulos contorneados proximal sobre todo, y se obstruyen esos túbulos con todas esas células y la proteína de Tanhorfal. Y finalmente esto conlleva a que todos los túbulos se obstruyen y al obstruirse pues no pueden producir orina. Es como si agarraran una manguera que está aventando agua y la agarraran con la mano y la apretaran completamente e impidieran la salida de agua. Y eso es lo que pasa. Todas estas nefronas, que son desde 800.000 hasta 1.200.000 por cada riñón, imagínense que esa afectación es a gran escala, todas esas nefronas se están afectando, 1.000.000 de nefronas que están obstruidas, que no están produciendo orina, pues entonces el paciente pues, deja de orinar, a acumular los hidrogeniones, o sea, el hidrógeno que debe salir por el orine y debe intercambiarse con el bicarbonato, no se intercambia, el hidrógeno pasa a la sangre y eso produce acidosis metabólica. El potasio no se puede eliminar por la orina porque está obstruido, no hay manera de salir y pasa a la sangre y entonces se produce hiperpotasemia. El sodio sí sale, porque el sodio eh, ya ocurre a nivel del túbulo contorneado proximal y ahí pues todo ese intercambio de sodio pasa al túbulo y pasa a la orina si el paciente está orinando. Y entonces se produce hiponatremia en ese paciente que veíamos, o sea, disminución del sodio por debajo de 135 miliequivalentes por litro. Y todo esto lo que produce es esto que está aquí, una disminución de la tasa de filtración glomerular, un aumento de las toxinas urémicas, o sea, de la creatinina
que también debería eliminarse por la orina, se comienza a aumentar en la sangre y pasa eh, a formar parte de los desechos tóxicos de la sangre, la creatinina, la urea, el nitrógeno ureico, o sea, los productos del metabolismo proteico. Entonces, cuando vamos a querer diagnosticar la lesión renal aguda, tenemos que hacer un enfoque que lo debemos hacer desde 4 puntos de vista para que nos ayude a establecer cuál es la causa de esa lesión renal aguda. Sindrómicamente hablando, tenemos que establecer si estamos en presencia de una lesión renal aguda o de una enfermedad renal crónica. O sea, si han pasado más de 3 meses y si hay alteraciones estructurales y funcionales en el riñón, si hay, digamos, que a la ecografía pérdida de la relación córtico-medular, si hay aumento de la cogenicidad, si hay una obstrucción, si hay una dilatación de los riñones, o si simplemente es un paciente que estaba bien y dejó de orinar así de buenas a primeras porque se deshidrató o porque consumió demasiado ibuprofeno o porque le hicieron una tomografía contrastada porque tenía una lesión y le hicieron una tomografía, le pusieron mucho contraste y le hicieron daño en la riñón. Entonces, ya una vez que decidimos si es aguda o crónica, pues tenemos que saber si es estadio 1, 2 o 3. O sea, si la creatinina está aumentada desde 1,5 hasta 1,9 veces la basal y está aumentada desde 2 veces hasta 2,9 o si está aumentada más de 3 veces. O si el paciente está orinando eh, menos de 0,5 mililitros en 6 horas, en 12 horas o menos de 0,3 en 24 horas. Después que ya sepamos eso, o sea que la tenemos clasificada, pues vamos a la causa y decimos, bueno, ¿cuál es la causa que lo provocó? Y entonces también fisiopatológicamente hablando, decimos, bueno, esta lesión renal aguda es estrés renal, o sea, fue porque el paciente se deshidrató, o esta lesión renal aguda es porque el paciente lleva deshidratado 10 días y ya pues se perpetuó, o sea, se empeoró y ya el daño está en los riñones establecidos. O estas enfermedades renales de un paciente que estaba bien en su casa y el sistema inmune lo atacó, o tiene un lupus y digamos que los riñones se dañaron. Entonces lo que tiene es una nefropatía lúpica. O si este paciente lo que tiene es, cuando le hacemos un ultrasonido, una piedra en los riñones y decimos, no, espera, este paciente lo que tiene es una lesión renal aguda renal, vamos a hacerle una derivación urinaria para que él pueda orinar y ya se le quita la lesión renal. Y eso nos ayuda a la hora del tratamiento, por supuesto. Entonces, cuando tratamos de clasificar la lesión renal en prerrenal o renal intrínseca, es, es muy difícil, es muy fácil hablar de ella, pero en la práctica clínica es un poco más complicado. O sea, existen marcadores en el orina que nos ayudan a saber si esa lesión renal es ya una lesión grave, seria, o simplemente es un paciente que se deshidrató y lo que necesita es líquido. Entonces tenemos el sodio en orina, cuando está menos de 12 debe ser prerrenal, o sea, lo que necesita es líquido, y cuando está en los riñones está muy avanzado, porque todo ese sodio debería verse en la sangre y no se envió, porque no se hizo intercambio a nivel de túbulo contaminado proximal. Ahí tenemos más biomarcadores, pero lo más importante es la expresión fraccionada de sodio, que cuando es menos de 1 debe ser prerrenal y cuando es mayor de 1 debe ser intrínseca. La excreción o el nitrógeno ureico en la orina y el nitrógeno ureico en la sangre, cuando es mayor de 8 debe ser prerrenal y cuando es menos de 3 debe ser parenquimatoso o intrínseco. Y la respuesta a la sobrecarga hídrica también es algo que podemos hacer sin tener los biomarcadores. Si tengo un paciente con lesión renal aguda que, que tolera el decúbito, que tiene la presión arterial adecuada y le ponemos líquido y se corrige, pues ya decimos, ah, esto era una lesión renal aguda tonta, era una lesión renal aguda prerrenal. Pero si no responde a la administración del líquido y le ponemos líquido y líquido y el paciente no orina y lo que vemos es que comienza el líquido, los pies, la cara
los brazos y los pulmones, decimos, oh no, estamos aquí complicados. Tenemos una lesión renal intrínseca, parenquimatosa, estructural, o lesión renal aguda renal o de causa renal. Con todos esos nombres la pueden conocer. Entonces, vamos a las manifestaciones clínicas. Les decía anteriormente, les hablaba sobre las manifestaciones del electro en el corazón. Pero primero vamos a hablar de lo que produce a nivel del sistema cardiovascular. Bueno, taquicardia, ritmo de galope en los niños, tercer ruido, hepatomegalia de borde fino, que es el aumento del hígado, que es dolorosa, ingurgitación yugular, que es cuando le comprimo el hígado al paciente, eh, le deben de ingurgitarse, o sea, ponerse grande, y la disnea también. Estos pacientes desarrollan arritmia secundaria muchas veces a la hiperpotasemia y también pueden desarrollar bradicardia por toxinas urémicas porque la urea, la creatinina y el ácido úrico se depositan en el haz de His, que es el sistema de conducción del corazón y me producen bradicardia. Pericarditis debido a las toxinas urémicas y también hipertensión arterial de acorde al peso y a la edad de cada grupo. Entonces, esta tabla que tienen arriba es una tabla de las alteraciones electrocardiográficas de la hiperpotasemia. Por ejemplo, cuando el potasio aumenta más de 5.5 mil equivalentes, pues la onda T se hace picuda y simétrica. La onda T es esta que tenemos aquí. Esta es la onda P, esta es la onda Q, esta es la onda R y esta es la onda S y este es el complejo QRS y esta es ya la onda T. La onda T se hace picuda, véanla, como esta que está aquí, porque la onda debe ser fisiológicamente así, aplanada, como esta que está aquí. Cuando ya aumenta por encima de 5.5 se hace picuda, simétrica, ya por encima de 6 y hasta 7 pues se hace similar a la onda R y simétrica, se le llama onda T en tienda de campaña. Ya cuando el potasio está por encima de 7 se prolonga el segmento PR, que es este elemento, este segmento que está aquí, y desaparece la onda P. Vean que aquí no hay onda P, que es esta ondita pequeñita que está aquí, aquí no hay onda P en el electro. Y ocurre un ensanchamiento progresivo del complejo QRS. Vean cómo se ensanchó, se puso grande. Ya después que el potasio pasa por encima de 8 ya el complejo QRS pierde su morfología y eh, se requiere ya de tratamiento lo más rápido posible. La onda T se desaparece, se fusiona con el complejo QRS y es esto que tenemos aquí, este complejo sinusoidal que llamamos. Entonces, las manifestaciones respiratorias pues obedecen al edema pulmonar, o sea, la cantidad de líquido en los pulmones, polinea, tiraje, estertores húmedos, sobre todo crepitantes y subcrepitantes, derrame pleural, líquido en los pulmones, y en niños pequeños inicialmente comienza con estertores secos, o sea, sibilantes, y muchas veces se confunde con asma o obstrucción bronquial. Las manifestaciones gastrointestinales, pues anorexia, epigastralgia, que no es más que dolor de la boca del estómago, náuseas, vómitos, hipo, sangrado digestivo por gastritis urémica. En el caso de las alteraciones neurológicas, el paciente va a alternar somnolencia con irritabilidad, excitación con agresividad, obnubilación, estupor, coma, por edema cerebral o neuropatía urémica y también puede llegar a presentar convulsiones. Con respecto a las alteraciones hematológicas, puede tener alteraciones de la coagulación, o sea, puede tener sangrado excesivo, o puede haber poliglobulia por hemoconcentración si el paciente está atrás en líquido, digamos si está deshidratado. O incluso si se le pone demasiado líquido y atrogénicamente puede presentar anemia por dilución, o sea que está demasiado diluida la sangre. De las alteraciones metabólicas, pues la acidosis metabólica es el principal exponente. Se produce debido a que los hidrogeniones no se intercambian con el bicarbonato y pues el bicarbonato pasa al orine y el ion hidrógeno pasa a la sangre y comienza a aumentar la acidosis. El magnesio
comienza a subir, el sodio baja porque se está perdiendo por el orine, el calcio baja también porque está pasando al interior de la célula, el fósforo sube porque se está rompiendo las células y el interior del núcleo de la célula contiene fósforo, también contiene ácido úrico que también se elimina por el orine y como no está orinando el paciente, no pasa y la hiperpotasemia, que es el aumento del potasio también debido a que el paciente no está orinando. Las causas infecciosas, pues, obedecen a la instrumentación del paciente, por ejemplo, la flebitis, que es la inflamación de las venas, la bacteriemia por los catéteres, las neumonías por el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, por la intubación endotraqueal, las infecciones urinarias por la sonda. Entonces, aquí les he traído un esquema de evaluación para la hora de realizar los. Pues si el paciente presenta hipovolemia, pues debe ser causa prerrenal y debemos de completar el estudio con el hemograma, con las pruebas de función del hígado, un rayos X de tórax para ver si hay líquido en los pulmones, el electro para ver si hay complicaciones del potasio, un eco para ver cómo está el corazón, la fracción excretada de sodio y la osmolaridad urinaria para ver si es prerrenal o intrínseca. Ya si el paciente está eubolémico, o sea que tiene la tensión arterial adecuada y no tiene nada que podamos decir que esté disminuyendo el aporte sanguíneo, pues debemos hacer el hemograma completo, las enzimas cardíacas, las enzimas de enfermedades sistémicas, la CPK, la LDH, la fijación del complemento en su sección C3 y C4, porque pudiéramos estar en presencia de una glomerulopatía, la determinación de anticuerpos antinucleares, ANA y ANCA, anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, para ver si es lupus, anticuerpos antimembrana basal glomerular, porque pudiéramos estar en presencia de un síndrome de pulmón-riñón, eh, la serología para hepatitis, para mioglobina, el uroanálisis, la proteinuria, a ver si está eliminándose proteína, el ultrasonido renal que no debe faltar. Y si todo está bien y se mantiene más de 28 días, debe practicarse en el paciente una biopsia renal para ver qué está pasando ahí. En el caso de si el paciente está hipervolémico, o sea que le está poniendo líquido y líquido y el paciente no responde, debe ser una causa obstructiva, debe tener una piedra en los riñones o debe tener un coágulo o debe tener un tumor o algo que esté impidiendo la salida de orine y pues debe hacerse un estudio metabólico de los riñones para ver de qué están hechas las piedras, un ultrasonido abdominal, la tomografía, la gammagrafía renal funcional e incluso la resonancia magnética. Pero todo esto debe estar complementado con una buena historia clínica, donde se le van a preguntar los antecedentes patológicos personales, si es bajo peso, si es pretérmino, si hay antecedentes de enfermedad renal en la familia, si hay algo a lo cual le podamos echar la culpa o algún factor de riesgo que me esté predisponiendo a la enfermedad o a la lesión renal aguda. Entonces, ya casi en los momentos finales, porque nos hemos extendido un poco, pues vamos a la parte del tratamiento. El tratamiento lo he querido dividir en tratamiento conservador, no dialítico, y tratamiento conservador o tratamiento dialítico. Entonces, el no dialítico lo divide en medidas generales y medidas específicas. Las medidas generales pues van a ser identificar a los pacientes que estén en riesgo con los antecedentes patológicos personales, el bajo peso al nacer, los pretérminos, los que hayan tenido distrés respiratorio, persistencia del conducto arterioso, o hacerle un índice de angina renal para ver qué paciente está en riesgo. Este paciente lo vamos a ingresar en una unidad de cuidados intensivos siempre que haya una lesión renal aguda, va para terapia intensiva y eh, debe reportarse de grave o de cuidado. Los signos vitales deben ser cada 4, cada 6 horas. Debe de medirse el peso y la diuresis diaria. Recuerden medir el ritmo diurético de esos pacientes con la fórmula que les enseñé. Ritmo diurético es igual a total de orina
entre el peso del paciente, entre las horas, entre los que lo queremos ver. Debemos hacer una hoja de balance hidromineral para saber las pérdidas y las ganancias que está teniendo el paciente y ver al otro día si el paciente está sobrehidratado o hipohidratado. Debemos de canalizar una vena periférica y, si es posible, colocar un catéter venoso central para medir la presión venosa central y de esta manera saber si el paciente eh, necesita líquido o está sobrehidratado. Si no se puede colocar un catéter venoso central, porque el niño es muy pequeño, por ejemplo, los lactantes, le podemos hacer un índice de colapso de la vena cava con una ecografía y pues si la vena cava colapsa más de un 75%, estaríamos hablando de un paciente que está deshidratado o que está a falta de líquido. Si colapsa menos de un 25%, pues entonces es un paciente que está hiperhidratado o sobrehidratado. La dieta. ¿Cómo es la dieta en estos pacientes? Pues si toleran la vía oral, fíjense, si toleran la vía oral, le vamos a poner una dieta normoproteica desde 0,8 hasta, desde 0,6 hasta 0,8 gramos por kilogramo de peso para las proteínas. Y si el paciente está en hipercatabólica, que está consumiendo, es una lesión renal aguda que consume eh, tanto proteínas como actividad del paciente, pues la dieta sería hiperproteica, de 2 gramos por kilogramo por día. En el caso de los carbohidratos, la dieta debe ser hipercalórica, de 50 a 60 kilocalorías por día. Y siempre que sea posible, debemos de ponerle lactancia materna a nuestros pacientes. Lo otro importante es el manejo adecuado de los líquidos. ¿Y cómo es el manejo adecuado de los líquidos? Bueno, el manejo adecuado de los líquidos es en dependencia de si la lesión renal es poliúrica o es oligúrica. Si es oligúrica, o sea que el ritmo diurético está por debajo de 0,5 mililitros por kilo por hora por 24 horas, pues la administración de líquido va a ser solamente las necesidades basales, que es 400 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, más la diuresis que esté teniendo este paciente, más las pérdidas extrarrenales. Las pérdidas extrarrenales son si el paciente, por ejemplo, tiene una sonda de Levin, si tiene una sonda de gastrostomía o una sonda de cualquier sonda que tenga el paciente. Entonces, con respecto al daño ligúrico, en el daño ligúrico no se aporta potasio. Recuerden que el potasio se va a acumular y es una de las causas, de las principales causas de fallecimiento de los pacientes, la hiperpotasemia, por los trastornos cardiovasculares que provocan. El sodio sí, el sodio se le aporta de 3 a 4 miliequivalentes por kilo por día, más las pérdidas extrarrenales que esté teniendo el paciente. Si el daño renal es poliúrico, pues el aporte de líquido va a ser a las necesidades basales también, o sea, 400 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal por día, pero le voy a sumar las 2/3 partes de la diuresis. ¿Por qué aquí no sumo la diuresis completa como en el daño oligúrico? Porque cuando hay poliuria, pues el paciente va a estar orinando más de 3, 4 litros de orina al día y si le sumamos todo eso más las necesidades diarias, pues vamos a sobrehidratar al paciente y va a seguir orinando y vamos a crear un círculo vicioso. Por lo tanto, solamente se le aportan aquí las 2/3 partes de la diuresis, más las pérdidas extrarrenales. Aquí sí podemos aportar potasio, porque el paciente está orinando, porque es poliúrico. Pero hay que tener mucho cuidado. Si en algún momento deja de orinar, enseguida hay que quitar el potasio. Y el sodio se mantiene igual, de 3 a 4 miliequivalentes por kilo por día, más las pérdidas renales y extrarrenales. Entonces, como medidas específicas del tratamiento conservador o a grandes rasgos, cuando le pregunten qué se hace con un paciente con lesión renal aguda específicamente, mantener adecuada perfusión renal, o sea, el manejo de los líquidos que le explicaba anteriormente. Evitar el uso de medicamentos nefrotóxicos. ¿Cuáles? Los contrastes yodados, los medicamentos aminoglucósidos, o sea, los antibióticos como la gentamicina, la micacina, la canamicina, los glucopéptidos como la vancomicina, los anticalcineurínicos como el Neoral, eh, como el tacrolimus, el everolimus, evitar eh, el captopril, evitar los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno y demás, evitar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, enalapril, captopril, evitar los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, el losartán, caldesaltán, ibersaltán, telmisartán, eh, evitar
todo medicamento que me produzca daño a los riñones. Pero si el paciente necesita medicamentos, porque digamos que tiene mucho séptico y necesita antibióticos, pues lo que vamos a hacer no es quitarle los antibióticos, sino hacer un reajuste renal para su filtración glomerular. Le llamamos la filtración glomerular y en dependencia de cómo esté funcionando esos riñones, pues así es como le ponemos los antibióticos. Hay que tratar, por supuesto, la causa subyacente. Si es una enfermedad glomerular, hay que ponerle esteroides. Si es una hipovolemia, pues hay que ponerle líquido. Si ya es una causa obstructiva por una litiasis, pues hay que hacerle una operación y quitar la litiasis. Y finalmente, tratar las complicaciones, tanto la hiperpotasemia, la acidosis metabólica, el edema agudo del pulmón, la pericarditis, la flebitis o todas las complicaciones que me puedan ir apareciendo. Y entonces, en el tratamiento específico de la lesión renal aguda, tenemos el tratamiento sustitutivo de la función renal, que puede ser diálisis peritoneal, hemodiálisis o ya si se mantiene y no se responde, trasplante de riñones. ¿Cuál es la diferencia entre la diálisis peritoneal y la hemodiálisis? Que la diálisis peritoneal usa una membrana natural, que es el peritoneo, se hace en el abdomen, se le instila líquido al paciente y ese líquido se intercambia mediante el peritoneo que actúa como una fibra, como un filtro y ese líquido se vuelve a sacar y ya sale sucio, sale con las toxinas urémicas. Y la hemodiálisis pues usa un filtro artificial y la hemodiálisis usa sangre, la diálisis peritoneal no usa sangre. Y bueno, el trasplante renal. Entonces, ¿cuáles son los criterios de hemodiálisis para un paciente con lesión renal aguda? Lo primero es anuria mayor de 24 horas, pero la anuria, o sea que el paciente no orina durante 24 horas, no es suficiente para, eh, para diagnosticar o para comenzar una hemodiálisis. Tiene que acompañarse, por ejemplo, de sobrecarga de volumen refractaria de tratamiento, o sea, estaríamos hablando aquí del edema agudo del pulmón y de este paciente que le pones furosemida, le pones albúmina y no sale el líquido, o sea, se encharca más, se llena más de líquido, se pone en las arcas, pues ese paciente requiere una hemodiálisis para sacarle el líquido. La hipertensión maligna, que es aquella en donde la presión arterial está por encima de 220 con 140 y hay daño de órganos dianos. También la parálisis hipocalcémica, cuando el paciente presenta tetania, o sea que es esta contracción mantenida o convulsiones. La hiperpotasemia, pero la hiperpotasemia cuando el potasio está por encima de 6.5 y que le puse tratamiento para mejorar y no respondió. O sea que es la hiperpotasemia mayor de 6.5 que no responda a tratamiento. Las disnatremias, que la veíamos en la conferencia anterior, sodio mayor de 160 o sodio menor de 115, pero siempre y cuando no responda al tratamiento convencional. Azoemia con urea por encima de 30 milimoles por litro. Acidemia grave, o sea, cuando el pH está menor de 7.10, pero que no responda al tratamiento convencional. O sea, le puse bicarbonato y la acidemia no se me corrigió. También cuando hay encefalopatía, pericarditis, polineuropatía o miopatía urémica, que no es más que la acumulación de toxinas urémicas en el encéfalo, en el pericardio, en los nervios o en los músculos. Y finalmente cuando el paciente necesita hiperalimentación. Entonces, ya para concluir, eh, quiero que se lleven la idea de que la lesión renal aguda es un síndrome complejo y multifactorial que provoca daños severos al organismo, que progresa a partir del séptimo día de enfermedad renal aguda y si se posterga más allá de los 3 meses se convierte en daño renal irreversible, o sea, enfermedad renal crónica. Y si esa crónica duplica su cifra de creatinina ante alguna infección o ante alguna situación, pues estaríamos hablando de enfermedad renal crónica agudizada. Los biomarcadores renales, a pesar de que no están disponibles porque son muy costosos, pues ofrecen gran esperanza para el diagnóstico precoz, así como para la diferenciación entre la lesión renal aguda prerrenal y parenquimatosa. Es lo más novedoso del tratamiento de la lesión renal aguda. Entonces, el tratamiento se va a basar siempre en un conjunto de medidas que van a ir encaminadas a restablecer la perfusión de los riñones, o sea, el aporte sanguíneo, a eliminar los medicamentos que sean nefrotóxicos y a evitar las complicaciones
que se producen durante una lesión renal aguda. Y finalmente, el tratamiento sustitutivo de la función renal, dígase diálisis peritoneal o hemodiálisis, tiene criterios específicos y se deja solamente para cuando el tratamiento conservador no haya dado resultado. De esta manera terminamos. Muchas gracias a todos por su atención y perdonen porque nos demoramos un poco más de lo previsto. Listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, para agregar, muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Excelente contenido de valor para nuestras participantes. Y bueno, estimadas participantes, vamos a pasar con lo que ya sería la última ronda de preguntas. Si ustedes tienen alguna consulta, este es el momento para poder, disipar sus dudas. Tienen el chat y los micrófonos habilitados para poder realizar sus consultas. E igualmente se les hace presente que ya por el chat se colocó lo que es la última vez del link de la asistencia. Si ustedes ya se registraron, no hay ningún problema. Las que sí les faltó registrarse, por favor, este es el momento. Creo que, doctor, todavía no tenemos ninguna consulta. Bueno, ya con esto ya estaríamos cerrando lo que serían los tres temas del día de hoy de la unidad. Más bien quería agradecerle y ya para ir cerrando, algún aporte más para nuestros participantes, doctor. Pues realmente la enfermedad, la lesión renal aguda, eh, es una entidad grave, es una entidad que se debe tratar en una unidad de cuidados intensivos, pero ya desde que el paciente comienza, pues por todo lo que hemos hablado, con el triángulo de evaluación pediátrica, con un paciente que lleve mucho tiempo sin orinar, con un paciente que comience con alteraciones de la conciencia y demás, pues se puede ir pensando que este paciente pudiera desarrollar un daño renal agudo. ¿Y qué se puede hacer como enfermeros o como médicos tratantes desde el área de, de atención primaria? Pues es tratar de exponer al paciente lo menos posible a los agentes nefrotóxicos. O sea, siempre y cuando no haya que darle un antiinflamatorio no esteroideo a un paciente, siempre y cuando podamos evitar la deshidratación, siempre y cuando podemos llevar al paciente rápido al hospital, pues debemos hacerlo y sobre todo mantener una hidratación adecuada, que es lo que me va a prevenir que ese paciente me desarrolle una lesión renal aguda. Y eso es pues lo que se puede hacer así desde el primer contacto con el paciente. Sospecharla, pensarla que puede ocurrir, que ocurre, que se subdiagnostica y que es grave y que es peligrosa y pues tenerla en cuenta para evitarla. Listo, doctor. Agradecerle nuevamente, estimadas participantes, más bien muchísimas gracias por la ponencia por la asistencia y la puntualidad del día de hoy. Y ya con esto estaríamos ya concluyendo el tema. Muchas gracias, doctor. E igual, estimadas participantes, se les hace presente que su asistencia es muy importante y su participación. Recuerden que llevan puntos adicionales por su participación. Y también aparte de ello, ya nos estaríamos viendo para la segunda sesión, si no me equivoco, va a ser el día 22 si no me equivoco, para ver, permítame un momento, por favor, para ver su segundo tema, para ver un momento. A ver, ustedes tienen su segunda sesión va a ser el día 24 de agosto. Quizás es probable que no los esté acompañando, va a estar mi compañero Sayandro o Kelly acompañándolos, pero igual les hago presente que su participación es muy importante. Recuerden que la puntualidad y participación, estimadas participantes. Sin ningún preámbulo más, ya creo que el día de hoy ya estamos cerrando la ponencia el día de hoy. Muchas gracias, doctor. En un minuto estamos cerrando lo que sería la sala. Por favor, si les faltaba registrarse o algo, este es el momento. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Que Bueno, un tengan. placer siempre trabajar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Ujú. Listo, listo, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, estimados participantes, nos estamos viendo.